Continuamos con las actividades que corresponden a nuestra segunda edición de la Feria Jurídica, organizada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Sean ustedes bienvenidos a la conferencia magistral correspondiente al día de hoy, la cual estará a cargo de la doctora Diana Cristal González Obregón, con la temática de sistema acusatorio penal. Agradecemos infinitamente a la doctora Diana Cristal el haber aceptado nuestra invitación. Estuvimos ya la mañana del día de hoy presentando su libro, Manual Práctico de Juicio Oral Penal, y está también participando dentro de los talleres que corresponden a la segunda Feria Jurídica. El día de hoy está disertando en conferencia magistral con el tema Sistema Penal Acusatorio. Antes de dar paso a la temática de nuestra exponente, me voy a permitir dar unos breves datos curriculares. Yo creo que ya todos conocemos a nuestra invitada del día de hoy, de alguna u otra manera hemos estado participando, si no en los talleres de esta segunda Feria Jurídica, en alguna ocasión hemos compartido con ella en alguna otra situación de carácter académico, ha participado en infinidad de cursos dentro de lo que es no nada más el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, sino también dentro de diferentes instituciones pertenecientes a nuestro Estado. La doctora Diana Cristal es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en juicios orales y especialidad en litigio bajo un sistema acusatorio oral en Southwestern University School of Law de Los Ángeles, California. Realiza sus estudios de doctorado en materia Sistema Penal Acusatorio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la certificación como capacitadora en destrezas de litigio bajo un sistema acusatorio por NITA. También tiene en su haber la certificación nacional como capacitadora en sistema acusatorio por la Secretaría Técnica para la implementación de los juicios orales en México. Participó en el análisis y estudio del sistema de justicia penal en Chile y Argentina. Dentro de su experiencia laboral, ha trabajado en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es coordinadora de la capacitación en el tema de juicios orales como parte de una reforma integral al sistema de impartición de justicia penal en México, así como asesora legal, investigadora y docente en el tema. Consejera jurídica y de servicios legales de la Dirección General de Servicios Legales de la Defensoría de Oficio en el Distrito Federal, así como encargada de la capacitación de defensores de oficio en el tema de sistema penal acusatorio. En el Instituto de la Judicatura Federal es capacitadora externa con el mismo tema, sistema acusatorio. Miembro del Consejo para la aplicación del nuevo modelo de policía de investigación dentro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales en el tema de juicios orales, capacitadora para el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, consultora y asesora legal en paquetes legislativos para la implementación de un sistema acusatorio en la República Mexicana. Fue asesora legal sobre reforma al sistema de justicia penal y juicios orales en México en la Oficina del Abogado General en la Universidad Nacional Autónoma de México. En USAID Proderecho participó en el proyecto de fortalecimiento al Estado de Derecho en México. De los años 2001 a 2007 fue abogada litigante y asesora legal en materia penal en diversos despachos nacionales e internacionales. Ha participado en múltiples congresos, conferencias, seminarios, cursos y talleres a nivel nacional e internacional, logrando haber llegado a diversas instituciones a través de la capacitación en el tema del sistema acusatorio penal. Cuenta entre sus publicaciones con el libro Manual Práctico de Juicio Oral, editado por Ubiyus, el cual en la actualidad cuenta con 2 ediciones y es el que comentábamos hace un rato, que el día de hoy fue presentado en la Feria Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. De igual forma, ha realizado diversas publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, así como ha sido entrevistada por medios de comunicación de diversos países respecto al tema que corresponde al nuevo sistema de justicia penal. En una estrecha síntesis, hemos tratado de llevar a cabo la unidad de todas aquellas actividades que nuestra invitada de hoy ha realizado.
es infinidad de participaciones, son muchas actividades en las cuales ella siempre ha tratado de sacar adelante la estafeta de lo que es el sistema penal acusatorio. Y pues un día amanece en un estado y termina anocheciendo en otro, siempre dando cursos, compartiendo toda esa experiencia que la investigación y las prácticas que ha realizado a nivel nacional e internacional pues le han llevado consigo. Entonces, pues dejo con ustedes a nuestra invitada de hoy, la doctora Diana Cristal González Obregón, con su tema de sistema penal acusatorio. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Aunque esta es una sala preciosa, que siempre la presumo y la piel se me hace muy chinita siempre, estar tocando cada mueble aquí de Nuevo León, que es ejemplo de un esquema de justicia diferente, prefiero tener un poquito más de acercamiento con ustedes en este momento. Yo no quiero quitar la oportunidad de agradecerles mucho, primero a Nuevo León, que es también como mi casa. También, por supuesto, agradecer a la Procuraduría General de Justicia del DF que me permita estar aquí con ustedes y a los demás estados también, a Nuevo León que me acoge con tanto cariño y que de verdad es un placer cada vez que pongo un pie aquí y lo digo y lo presumo a Nuevo León. Por supuesto, muchas gracias a la magistrada presidente, a la maestra Mirna, a la magistrada Graciela Buchanan, magistrados que están conmigo, jueces que quiero mucho, que están conmigo y que hacen posible que esté aquí. Me pongo muy contenta de que veo también agentes del Ministerio Público, del nuevo sistema que han estado incluso en el primer juicio oral. Las felicito. Tengo también aquí litigantes y gracias a cada uno de ustedes porque me permiten estar participando. Gracias también, por supuesto, mujeres también, que no se me olvida, la doctora que hace ratito compró mi libro y me dijo, y me motivó mucho, ella nos dijo, aunque mientras estos ojitos me permitan ver, yo voy a seguir estudiando. Y eso es un orgullo que me motiva a todos los mexicanos y mexicanas que estamos haciendo algo, porque así como lo decía la maestra Toñita, una amiga, una hermana para mí, hay muchas personas que en capacitaciones se les invita, ustedes lo saben al día a día, y a veces prefieren oír porque nos dicen, entre otras cosas, yo me voy a jubilar, yo ya para qué, eso ni le entiendo. Entonces me siento muy orgullosa, se me grabaron sus palabras y aquí está conmigo compartiendo, al igual que valiosos agentes del Ministerio Público, litigantes y autoridades del Poder Judicial. Litigantes también, que me decía el licenciado, yo vine a verla desde la mañana, le agradezco mucho que esté conmigo y, en fin, vamos a comenzar con un tema que es sumamente relevante ahorita. Primero quiero que nos ubiquemos en la sala que tenemos aquí al frente. Nuevo León, cuando estaba en la mañana presentando mi libro y decía simulación de sala, simulación de audiencias, y preguntaba incluso en mi curso con litigantes en la mañana si habían tenido oportunidad de ver audiencias aquí, y algunos me decían con pena, bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor no, y les decía, oye, ¿no sabes que aquí en Nuevo León vienen camiones y camiones y camiones y aviones a ver tu sistema? Porque Nuevo León además no solamente fue el primero que implementó el sistema, tienen ahorita finalmente tres antecedentes muy importantes y el más integral, aunque es por delitos, a partir de enero de 2012, con ciertas reformas que va a haber, pero ya aplica en Nuevo León. Entonces, ya para ahorita es importante que tú te empapes y domines la forma de trabajar en un esquema de justicia penal. Asimismo, como dijo la maestra Toñita, tu servidora ha tenido la fortuna, por la vida, por Dios, por la Procuraduría que me permite hacerlo en el DF, de estar en los estados y recabar el insumo de cómo es un parámetro a nivel nacional en el día a día de la aplicación. Tenemos entidades donde aplica, por ejemplo, por delitos y por regiones, por ejemplo, Chiapas, que recién se acaba de incorporar. Tenemos el ejemplo de Nuevo León, que lo hace por delitos, pero tiene tres antecedentes muy importantes, a llegar a la gradualidad ya por delitos, pero integralmente así a partir de enero de 2012, como lo dijimos. Tenemos ejemplos de Chihuahua, que si bien es cierto empezaron en 2007, tienen ahorita ciertos cambios, pero siguen adelante. El caso de Durango, que de manera consecutiva sigue avanzando, casos como Guanajuato, Baja California, etcétera, y ya un mar ya de sistema acusatorio en México. Entonces vamos a partir de algo que es bien importante. Aquí la realidad es sistema acusatorio y sistema acusatorio. Y lo que voy a traer ahorita con ustedes es un poco también retos y reflexiones de lo que está pasando a nivel nacional. Que a lo mejor ahorita que lo cuestionemos dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver, por ejemplo, con lo que hacemos en el día a día? Bueno, los ejemplos que te voy a poner es lo que vimos en la realidad ya los abogados en las diferentes audiencias ante la evolución de las técnicas de litigación con la teoría del caso y los códigos. Primero que nada, vamos a ubicarnos en una sala
Esta es la forma, el lugar de trabajo de nosotros, donde estarán nuestros jueces, tanto de control, jueces de legalidad, jueces también llamados de garantías, los jueces de juicio oral, los jueces de ejecución. Este es el lugar donde estarán, por ejemplo, como ya lo saben, tanto agentes del Ministerio Público, tanto abogados defensores, un lugar en el que ustedes pueden palpar la aplicación de principios rectores. Un sistema acusatorio donde se habla de muchos cambios que a lo mejor, si no los conociéramos en la realidad del trabajo, parecieran como muy alejados. Por ejemplo, el deber de lealtad y la buena fe. A veces, cuando lo platicamos, causa a veces risas o causa incredulidad. Hablar de lealtad, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Pues no traer aquí dilaciones nada más para la audiencia. Buena fe, darle copia, por ejemplo, de la carpeta de investigación. Buena fe, no ocultar dato de prueba, no dar parcialmente copia, por ejemplo, de un medio de prueba. También lealtad y buena fe, no llegar aquí de manera grosera o argumentativa subjetivamente para con los jueces o con mi contraparte. Pero también donde se palpa la oralidad, y ahí vamos a empezar. La oralidad, que es importantísima y que por favor tenemos todos los días que trabajar en esta tarea. Es decir, no se debe leer en las audiencias, no se debe leer y lo seguimos trabajando y trabajando y trabajando. Ahora, en talleres, en capacitaciones, ¿qué se debe entender con esa oralidad? Como la única forma de comunicación de una teoría del caso. Y la teoría del caso, que a veces ya la empezamos a retomar, yo orgullosamente les presumo la juez Rosario que estuvo, ustedes la vieron, que la queremos mucho a nivel nacional, y que ella hablaba, y a mí me pareció, me sentía muy orgullosa de ella, como de muchos jueces también, que ella les dijo la teoría del caso, que es importante que la retomemos los abogados, y que esa teoría del caso, aunque no esté contenida en un código, es ese razonamiento, pero realmente un razonamiento que conlleve la parte fáctica, la parte probatoria y la parte jurídica. ¿De qué? De cada una de las peticiones que le hago al tribunal, y lo veía en la mañana con los litigantes, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en este escenario, la oralidad, ¿qué significa? El tener esa capacidad de razonamiento, de poderle expresar de manera ordenada al tribunal cada una de mis peticiones. En una audiencia de control, por ejemplo, ya no comenzar con, por ejemplo, la situación del delito, cómo se desarrolló el mismo, si lo cometió o no lo cometió, sino comenzar esta teoría del caso a partir del momento mismo de la detención, a partir del momento en que se detuvo, por qué se detuvo, cómo se detuvo, con qué objeto, a qué distancia, dar detalles precisos, aunque después tú refieras información sobre el probable delito por el cual se va a ejercitar acción penal. Pero finalmente esa teoría del caso en una audiencia de control que permite que los dos abogados, tanto el MP como la defensa, sepamos aprovechar, sepamos utilizar el principio adversarial. Esa audiencia de control que le explicamos, que le ensayamos, pero que muchas veces nos hemos visto, tanto como jueces, como MPs, como defensores, en muchos retos, aquí me dirán ustedes a nivel nacional. Porque a veces en una audiencia de control, cuando el juez nos dice, ¿tiene usted el uso de la voz para que comunique el contenido de su teoría del caso para la audiencia de control? Comenzamos de manera dilatoria, hablando de otra temática que tiene que ver más con la acreditación de la probabilidad, que no es el objetivo de esta audiencia, que con las circunstancias de la detención. Entonces, el hablar de teoría del caso, vamos a asimilarlo, es una herramienta de trabajo, es un razonamiento que voy a comunicar en cada una de las audiencias al tribunal. La defensa, por su parte, lo veía en la mañana con sus colegas, que de acuerdo a tu estrategia harás una comunicación de una teoría del caso, pero que esa teoría del caso siempre tiene que estar enfocada a qué circunstancia de la detención voy a atacar, qué circunstancia voy a sacar a la luz con el tribunal para que efectivamente pueda determinar que se califica o no de legal la detención. Posteriormente, vimos en la mañana, y lo enfatizo, una audiencia ¿de qué? De formulación de la imputación. Una audiencia que hemos visto a nivel nacional, que hay veces que ya sea por jueces o por abogados, nos dicen o lo pedimos nosotros de manera errónea, bueno, voy a comunicar la parte restante de lo que ya comuniqué en la de control, y tenemos que marcar, por favor, jueces, por favor, defensores, por favor, MPs, que esa audiencia de formulación se debe exigir nuevamente la comunicación de toda la teoría del caso. Pero una teoría del caso en la que el MP, como su objetivo lo dice en la formulación, debe saber comunicar la parte de los hechos, enunciar los medios de prueba y el fundamento jurídico.
Vamos, por favor, más allá de los códigos. En los códigos, ahorita en las audiencias de formulación, vemos que casi como lectura, los abogados hacen alusión, fracción primera, se le comunican los hechos, fracción segunda, los medios de prueba, fracción tercera, el daño. Quiero preguntarles, ¿esa comunicación, como la acabo de ejemplificar yo, es teoría del caso? ¿Para quién es la comunicación de esa investigación a manera de teoría del caso en la audiencia de formulación? Les quiero preguntar. ¿A quién va dirigida esa comunicación de la investigación en una audiencia de formulación? ¿A quién va dirigida? Díganme ustedes. Al juez como autoridad, pero también hay una persona, efectivamente, que tiene derecho como garantía a escuchar. ¿Quién es? El imputado. Entonces, imagínense cuando yo de repente tomo un código y sin tener conciencia de la teoría del caso, hago una simple lectura de la fracción primera, segunda y tercera. ¿Qué pasa cuando nuestros juzgadores aquí adelante le preguntan, ¿tiene usted conocimiento, entendió los hechos que le acaba de comunicar el MP? Y con la triste respuesta nos dicen muchas veces, a veces, sí, pero en la cara se ve por el lenguaje corporal que no tiene absolutamente idea de lo que le acaban de comunicar. Pero la defensa, vimos en la mañana que su labor ahí es de precisar. Para la defensa, la audiencia en cuanto a la teoría del caso de la formulación es para poder aclarar, para poder precisar ciertos datos. Y así nos vamos, en la mañana lo platicamos con litigantes, lo retomamos de manera breve, la audiencia de vinculación, nuevamente la comunicación de una teoría del caso, para el MP, para demostrar que hay datos suficientes para una probabilidad, para la defensa, para controvertir que se da en todo caso o no esa probabilidad, porque también es estrategia. A lo mejor vimos en la mañana también con nuestros litigantes en Nuevo León, puede ser que como defensa no me ponga esa vinculación, porque finalmente con la vinculación yo quiero un procedimiento, por ejemplo, abreviado, o quiera, además de un mecanismo de aceleración, pueda pedir ante el juzgador otra salida alterna. Y vamos avanzando con medidas cautelares, nuevamente una teoría del caso, enfatizando por favor Nuevo León el deberas demostrar con teoría del caso la parte fáctica en cuanto al riesgo, qué medios de prueba tengo y cuál es el fundamento jurídico. Pero también el plazo para el cierre, como ese plazo que es necesario para recabar lo que ya pensé, pero de qué manera razonada necesito para poder continuar y direccionar mi investigación. Y entonces hago una pausa ahí para explicarles la etapa intermedia, los retos de la etapa intermedia a nivel nacional y el juicio oral. La etapa intermedia, que todos ya sabemos aquí en Nuevo León es una entidad que tú ya vives sistema acusatorio, tenemos una acusación, enunciamos, ofrecemos por parte del MP los medios de prueba, la defensa la contestará en todo caso de manera escrita, pero en ambos casos quisiera enfatizar, porque en muchos videos, en muchas audiencias, seguimos en el ofrecimiento de medios de prueba diciendo circunstancias como las siguientes. El MP o la defensa ofrece medio de prueba y menciona inmediatamente. Ofrece, señoría, en esta etapa intermedia para que se admita dicho testigo, para que pueda desahogarse en juicio oral y dicen, ofrece testimonial de fulanita Pérez, cuya testimonial versará sobre circunstancias anteriores al hecho. Y va el segundo medio de prueba y repetimos, cuya declaración versará en juicio oral sobre circunstancias anteriores al hecho. Y llega hacia el segundo, al tercero y al cuarto y todos los medios de prueba que le ofrece al juzgador son de circunstancias anteriores o posteriores al hecho. Quiero decirles para que reflexionemos Nuevo León, ¿no dice tu código que tienen que ser pertinentes los medios de prueba? ¿Y qué pertinente soy yo como MP o como defensa, hablando de teoría del caso, si en la audiencia intermedia donde comunico el contenido, ya sea si yo soy MP, del contenido de mi acusación, o ya sea que yo sea defensora de la contestación a la acusación, si en todo caso no aterrizo la pertinencia de mis medios de prueba, si no explico por qué particularmente son necesarios unos con otros? Eso hay que poner atención, Nuevo León, porque la audiencia intermedia es clave para una buena audiencia de juicio, ¿qué? Oral. Si tenemos una mala audiencia intermedia, donde se fugan medios de prueba ilícitos, donde no tenemos claras las partes en teoría del caso cuál es la pertinencia, pues entonces no podemos culpar a ningún juzgador cuando en la audiencia de juicio oral se desarrollan audiencias por delitos, por ejemplo, que no son de tal trascendencia social o, aunque no fuera por el delito, que fuera de trascendencia social, pero con medios de prueba cuya pertinencia no hubiera sido demostrada anteriormente y nada más dilata la audiencia de juicio oral.
Entonces, la audiencia intermedia aquí, que es la segunda etapa del procedimiento penal, es una forma importante de depurar medios de prueba. Es la fuente para que obtengamos y se queden incorporados en el auto de apertura a juicio oral solamente aquellos medios de prueba que tendrán derecho a presentarse en audiencia de juicio oral. Y nuevamente hago una pausa y quiero llevarlos ahorita a la etapa de juicio oral. Nos queda claro a todas y a todos, sí, a lo mejor la sala por el micrófono no me deja ponerme de pie, pero es necesario que sepamos que a nivel nacional la ventaja como mexicanas y mexicanos es que no solamente estamos para aplicar un sistema en una entidad, ¿verdad? ¿Podemos llevar los abogados asesoría en algunos otros lugares de la República Mexicana? Claro que sí. Entonces, el decir que en alguna entidad estamos siempre sentados o el decir que en alguna entidad el encargado de sala o la señorita encargada de sala es la que me pone a la mano un papel para su incorporación o para una lectura para apoyo, es como si nos cerráramos a que únicamente en una entidad se aplica el sistema acusatorio. Y quiero presumir, Nuevo León, a ti tu liderazgo, pero también quiero que veas el ejemplo que has marcado. Por ejemplo, has visto las audiencias en Baja California y veas que tu liderazgo ha llegado hasta allá. ¿Has visto las audiencias en Durango, los abogados que se ponen de pie? ¿Has visto las audiencias en Guanajuato, por ejemplo, donde los abogados también tienen un gran avance en técnicas de litigación? Y toda vez esa importancia, voy a platicarte aquí de técnicas avanzadas, innovadoras, y me refiero a ir más allá de estar sentados. ¿Cómo se desarrolla una audiencia de juicio oral? Esa teoría del caso, que es importante que primero tengamos en la mente que después de la individualización, que por ejemplo el tribunal se percate si hay consentimiento o no de la presencia, incluso grabación de medios de comunicación, que primero tengamos en cuenta que la primera comunicación de la teoría del caso es a través de los alegatos ¿de qué? De apertura. Alegatos de apertura que han escuchado muchas veces en capacitación, ¿verdad? Alegatos de apertura que hemos tratado de hacer y que hemos hecho en audiencias, abogados litigantes, en prácticas y en simulaciones, pero que nos tiene que quedar claro a qué se refieren los alegatos de apertura. El alegato de apertura, vamos a analizarlo como esa primera oportunidad. Imagínense que están en la etapa de juicio oral y tienes a un juzgador o un tribunal colegiado, como sea dependiendo de la entidad, que no deben conocer la carpeta de investigación. No te conocen a ti ni a ti, no saben si es culpable o inocente, no han platicado con peritos, no han platicado con otros abogados. ¿Cómo le vas a comunicar al juzgador lo que tiene ya autorizado para que se desahogue en audiencia de juicio oral? A lo mejor algunos dirán, pues yo llego en mi alegato y le platico al juzgador lo que me acuerdo en mi versión y argumento y subo la voz y me pongo de una manera que pueda persuadir al tribunal. México vamos más allá. Algunos incluso, Nuevo León, tú lo has sabido, lo has defendido inclusive, nos dicen, es una argumentación subjetiva. No, no es subjetiva. Algunos abogados todavía de la vieja guardia, decimos, se atreven todavía a decir, es que el abogado en el nuevo esquema de justicia se vuelve simplemente un negociador. Se les olvida que aquí sin teoría del caso no puede avanzar absolutamente a ningún lugar. Entonces, imagina un tribunal frente a ti que te dice, abogado, ¿tiene usted el uso de la voz para hacer su alegato de apertura? ¿De cuánto tiempo requiere para su alegato? El abogado tendrá la obligación de comunicarle todo el contenido de esa carpeta a través de un razonamiento, de una hipótesis llamada teoría ¿de qué? Del caso. Pero un alegato que tiene pasos, un alegato que en técnicas de litigación, lo hemos dicho muchas veces en Nuevo León en capacitaciones, hemos dicho, bueno, tiene un tema, después comunico la parte de los hechos, luego comunico la parte de los medios de prueba, luego le expongo al tribunal mi fundamento jurídico y finalmente cierro con una conclusión. Pero Nuevo León a veces en capacitaciones lo decimos una y otra vez y estamos en las audiencias y las analizamos o participamos y vemos que a lo mejor la argumentación es muy amplia en la parte fáctica, pero muy pobre en la parte probatoria. O en la parte probatoria damos detalles, por ejemplo, que no son necesarios para un alegato. Entonces, el alegato de apertura, velo como esa oportunidad muy valiosa, una oportunidad que vale oro, en la que tú le van a contar ustedes al tribunal cómo se desarrolló su versión, cómo se desarrolló y qué es lo que van a escuchar los jueces o el tribunal unitario en todo caso en el desahogo de cada uno de sus medios de prueba. No es cierto, como a veces se ha pensado, que no es, el alegato es un resumen. Sería tanto como decir que el tribunal escuchará
¿cómo entrarán en acción o cómo le presentaré 2 de mis 10 medios de prueba? ¿El tribunal entonces podrá comprender cómo esos otros 8 ingresan? No me va a entender. Entonces, por eso el alegato, en técnicas de litigación te recomendamos, cuando vengas con un tribunal que no conozca tu asunto, comunícale un tema en el que de manera inmediata atraigas la atención del tribunal, un tema en el que de manera particular tú le expliques la historia, donde muchas veces la historia es sencilla, pero a veces los abogados la seguimos leyendo. Y si la escribes y la lees, tu lenguaje está destinado a tener una comunicación únicamente posible por un escrito. Aquí tiene que cambiar. Pero después de que le comuniques al tribunal el día, la fecha, la historia, de principio a fin, con palabras de conexión, hay una regla importante que a veces nos hacen caso, a veces no. Agradezco a los que sí nos hacen caso en las técnicas y nos hablamos de la regla de 3 en los alegatos. ¿Y qué es una regla de 3 cuando estás con el tribunal y tienes que comunicarle tu investigación? Significa que esta oportunidad de explicarle al tribunal qué tienes como medio de prueba. Pero no será prudente que le diga al tribunal, señoría, esta defensa o esta fiscalía cuenta con una testimonial que en su momento se le hará conocer, en la que tiene muchas debilidades, pero tiene muchas fortalezas que en su momento se le harán a conocer y como consta en la carpeta de investigación. Porque entonces, ¿qué le expliqué al tribunal? Pues no le dije nada, ¿verdad? El tribunal, además yo les contaba en la mañana que se desesperan porque ellos dicen, oiga, usted tiene la carpeta, nosotros no tenemos ninguna carpeta. Entonces, regla de 3, ¿qué es? Su señoría, esta fiscalía cuenta con la testimonial de Carmen Díaz, quien se encontraba el día 20 de enero del año 2009 a las 11:30 de la noche, quien si bien es cierto estaba en el pórtico de noche y estaba lloviendo y estaba nublado, ella ve un sujeto, identifica un coche, escucha un disparo. ¿Se dan cuenta cómo vamos bombardeando poco a poco con quién es, debilidades y fortalezas de cada uno de mis medios de prueba? Y cuando digo el alegato de apertura que tanto el fiscal como la defensa presentan al tribunal tiene que también adelantar las debilidades de tu propio testigo, eso causa mucha controversia. Eso a veces no lo hacemos, pero lo hacen los abogados que dominan su asunto, porque no puedes presentarte una audiencia, no debes presentarte una audiencia si no conoces tus fortalezas y tus debilidades. Pero además viene la parte del fundamento jurídico como parte de los alegatos como la primera comunicación para que el tribunal entienda tu versión. Y el fundamento jurídico, que como hemos batallado, ¿verdad? Siempre en que se desglose ese fundamento, que se explique, que se entienda por qué es dolo, por qué hay ventaja, por qué hay premeditación, por qué hubo cierta fuerza superior, por qué tuvo la intención, por ejemplo, para que el tribunal lo entienda. En la mañana me preguntaban colegas entre ustedes litigantes, oye Cristal, ¿existe en el sistema acusatorio la suplencia? ¿El juez puede suplir las deficiencias de las partes? ¿Y qué es lo que contestamos en la mañana? No, eso no existe. Entonces, el fundamento jurídico, el abogado debe ser capaz, el MP y la defensa, de explicarlo y de relacionarlo con la parte fáctica y la parte probatoria. Y los alegatos de apertura, que deben ser en un tiempo razonable, 10, 15 minutos aproximadamente, porque depende también de causa si es compleja o no, entonces tienen que hacer que viva el principio adversarial. ¿Y el principio adversarial a qué nos refiere? Que podemos controvertir de ambas partes, yo de mi contraparte y a su vez mi contraparte en mi teoría del caso, desde el mismo alegato las debilidades y también resaltar las fortalezas de mi caso. Pero ahí quiero, por ejemplo, llevarlos al siguiente paso. Ya comunicamos el MP y la defensa los alegatos de apertura. ¿Y cómo se van a desahogar los medios de prueba? Bueno, aquí tendrá que venir cada uno de los testigos, por ejemplo, y independientemente de la sala, dependiendo de la estructura, dependiendo de la entidad, ya sea en este lugar o también en este lugar, pero vendrá un testigo. A veces es muy triste, lo veíamos en la mañana, cuando el abogado se le permite, por ejemplo, ponerse de pie y a la hora de que quiere interrogar, se queda nada más en el escritorio pegado en la mesa así. O se queda desde un punto de vista, pero no tiene manejo de la sala. Los abogados, MPs y defensores, tenemos que dominar cómo movernos y desplazarnos en la sala, nos permitan o no ponernos de pie. Y entonces vamos a ver cómo se desahoga un medio de prueba. Por ejemplo, pongamos que en este caso fuera en este lugar, que es un poquito más visible para todos ustedes, que aquí viniera el testigo. Por ejemplo, imagínense un abogado que no ha tomado capacitación, que se le permita ponerse de pie, que exista la posible utilización de este micrófono, como también existe a nivel nacional la posibilidad de ponerse de pie, y en ese desahogo de medios de prueba se ponga
dando la espalda al tribunal. ¿Esto es correcto en un desahogo de medios de prueba? Porque estoy bloqueando ¿a quién? Al tribunal y el contacto directo que tenga ¿con quién? Con el testigo y con mi contraparte. Entonces, el abogado tendrá que saber cómo moverse en la sala y a partir de un lugar, por ejemplo, donde tenga contacto directo el tribunal para con las partes y no se bloquee en ningún momento lo que haga el testigo, pero tampoco que esté yo pegada tampoco a la silla, que permita desde este momento hacer preguntas. Y en la mañana, esto quiero que me pongan mucha atención, Nuevo León, veía algo que a veces lo escuchamos y lo volvemos a hacer, y ahí ruego jueces también que lo retomen ustedes, Poder Judicial, magistrados, MPs, mis defensores también, litigantes. El desahogo de un medio de prueba tiene que cumplir los principios rectores como es el principio adversarial. Tenemos que ser capaces de refutar el medio de prueba de tal manera que el tribunal pueda ver si tiene credibilidad o no el medio de prueba. El abogado tiene que dominar aquí el sistema acusatorio, tiene que dominar las técnicas de litigación y tiene que también conocer a su testigo. Si no tienes uno de estos tres, dudo que podamos estar de manera eficaz en una audiencia. De hecho, daría pavor, porque finalmente llegaríamos a pescar o de manera empírica, causando siempre errores. ¿Y a qué me refiero entonces con estas tres características? En el sistema acusatorio, el abogado que trae a un testigo a declarar, y lo veía en la mañana, tiene que ser capaz de saber cómo interrogar, tiene que hacer un buen interrogatorio. En interrogatorio, quiero decirles, a nivel nacional, hay abogados que nos dicen, mira, Cristal, yo aquí adelante llego y pregunto lo que quiera, incluso una pregunta típica que le hacen a un testigo. ¿Nos puede decir qué hizo el día 20 de agosto entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde? Y pareciera que es la única pregunta que hacen durante todo el interrogatorio. Quiero preguntarles, ¿eso es un interrogatorio en el sistema acusatorio? Dirán, bueno, ni siquiera en el mixto, ¿verdad? Ni siquiera en el inquisitivo. Entonces, aquí lo importante que hay que aclarar es que si yo tengo un testigo, por ejemplo, y aquí yo le voy a pedir también al abogado que venga conmigo, en la mañana me ayudó y se sentó adelante porque sabía que su miss le iba a pedir que viniera aquí adelante otra vez, va a pasar al frente conmigo. Cuando estamos haciendo un interrogatorio, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Existen tres aspectos, ya dijimos. Dominar el sistema acusatorio. ¿Qué quiero decir con dominar? Constante capacitación, colegas. Nunca se deja de capacitar. Yo estuve con mis MPs 330 horas y miren dónde están ellos aquí. ¿Me explico? Y ya he llevado audiencias con Poder Judicial, que también me siento de casa, que hemos estado constantemente y tengo el honor que también esté la autoridad aquí con nosotros, el juez, los magistrados que están aquí con nosotros, litigantes que también están en constante capacitación y aquí están conmigo y les agradezco nuevamente. Constante capacitación ante los retos que enfrenta la audiencia, pero también el entender que antes de la audiencia, además de dominar yo como abogada sistema acusatorio, dominar las técnicas de litigación y también conocer la técnica para saber interrogar, etcétera, y dominar las fortalezas y debilidades de mi testigo, tengo que cumplir con algo importante, la preparación de los testigos. ¿Qué se imaginan ustedes cuando decimos preparación de los testigos? Seguramente dirán, pues es decirle que cuando yo me haga así en el cabello, pues me conteste una respuesta, ¿no? Que cuando yo me haga así, pues le conteste, ¿no? Eso no es nada de la preparación, ni se trata ya de un aleccionamiento, ni se puede ya porque se palpa y la contraparte se da cuenta de todo. ¿A qué se refiere la preparación de los testigos? Mire, le vamos a decir antes de la audiencia al testigo, yo lo voy a llevar a una audiencia donde usted se va a sentar en esta área, le voy a pedir que cuando usted conteste la respuesta la tenga y la vista la tenga el tribunal. No obstante, cuando yo le haga la pregunta, puede usted tener la vista a su servidora. Cuando usted escuche la palabra objeción, le voy a pedir por favor que no conteste, porque en todo caso el tribunal le va a llamar la atención porque usted ya contestó y además le voy a pedir que si usted no entiende una pregunta, no me trate de ayudar contestándome lo que usted cree que le pregunté. Mejor dígame, no le entiendo la pregunta, para que entonces yo pueda reformular y en todo caso usted me dice no recuerdo, ponerle a la vista de manera excepcional su entrevista. ¿De acuerdo? Pero también lo tienes que familiarizar con sus debilidades. ¿Cuántas veces vemos colegas en audiencias en México, en sistema acusatorio, que no le dicen al testigo, ¿sabe qué? Posiblemente mi contraparte la va a contrainterrogar y le va a hacer preguntas cerradas y le va a hacer preguntas sugestivas y va a tratar de quitarle credibilidad, porque entonces el testigo cuando no lo familiarizas, no lo preparas, no sabe qué tipo de preguntas le vas a hacer y se ofenden y se enojan.
Con toda la razón, porque no les explicamos lo que van a vivir en la presente audiencia. Entonces, ese es el paso 1, también responsabilidad tuya para con los medios de prueba, ¿de acuerdo? Pero también aquí, si yo soy la persona que trae al testigo, yo debo de ser capaz de hacer un buen interrogatorio. El interrogatorio, algunos dirán ustedes, pues yo llego y le pregunto, ¿nos puede decir qué hizo el día 20 de enero del año 2009 a las 5 de la tarde? Les quiero preguntar, ¿el juez ya conoce a mi testigo? ¿El juez ya sabe si tiene credibilidad mi testigo? ¿El juez ya sabe en qué escenario se desenvolvió él para haber reconocido o visto u oído? No lo sabe, porque el único que conoce la carpeta, ¿quién es? Las partes. Entonces, en técnicas de litigación manifestamos, y eso tómenlo mucho porque les va a ayudar a abogados y abogadas, siempre 4 pasos para interrogatorio, 4 pasos que hasta te van a ayudar para que no se te vayan algunos datos de prueba. Es decir, las fortalezas por lo cual traes a declarar a un testigo, acomodarlas en 4 pasos, colegas, muy importantes y con mucha atención. 1, preguntas de credibilidad. ¿Qué preguntas de credibilidad podemos hacer? ¿Cómo se llama? ¿A qué se dedica? ¿Por qué se dedica? Si es un experto, ¿qué funciones realiza? ¿Por qué realiza esas funciones? Que aclare la metodología, cómo trabaja, cómo hace un dictamen, cómo hace un informe, cuántas detenciones. Se utiliza, por ejemplo, palabras como operativo dinámico, que nos explica el tribunal qué significa operativo dinámico, etcétera. Para esto, colegas, ya tenemos que habernos familiarizado las abogadas y los abogados con lo que ellos hacen. Quiero preguntarles a ustedes para su reflexión. ¿Cuántas veces no vemos que los abogados llegamos sin leer a hacer las preguntas? Quiero preguntarles, ¿podremos hacer un interrogatorio? Pues será lo que quieran, pero interrogatorio no le podemos llamar. ¿Los jueces saben las técnicas de litigación? Sí las saben. ¿Me pueden quitar credibilidad si mi testigo nada más contesta la pregunta, ¿nos puede decir qué hizo el día 20 de enero entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde? Claro. ¿Me puede incluso cambiar el juzgador porque no estoy haciendo una defensa adecuada? Claro que sí te pueden cambiar. Porque las técnicas de litigación es la forma de desahogo, es la forma que tiene el tribunal para que él pueda dar a conocer lo que vio, lo que hizo. Porque aquí, fíjense muy bien con mucha atención, aquí no se llega a ratificar ni se llega a ampliar nada. Él llega por primera vez ante un tribunal distinto, por el principio de imparcialidad, a dar a conocer todas las fortalezas y debilidades por las cuales es pertinente que apoye cierta teoría del caso. Pero el interrogatorio, además de preguntas de credibilidad, le vamos a preguntar sobre el motivo por el cual viene a declarar, le vamos a preguntar que describa el lugar, por ejemplo, si es un aula, si es un lugar abierto, si es un lugar cerrado, pero también de manera concreta que pueda hacer que el tribunal, nuestra autoridad aquí, pueda imaginarse el escenario en donde está, para que finalmente, después de que le preguntes en un buen interrogatorio, en el interrogatorio, después de preguntas de credibilidad, por qué viene a declarar, que describe el lugar y que finalmente describa la acción, puede entonces el tribunal entender por qué le debe creer a tu testigo. Fíjense que aquí la regla, colegas, abogadas y abogados, es que no debemos hacer preguntas sugestivas. Y pongan mucha atención a eso porque constantemente decimos, ¿qué pasó cuando usted llegó al lugar? ¿Qué sucedió cuando usted llegó al lugar? Esas preguntas, ahorita en los estados, las estamos objetando por ser sugestivas porque de manera indirecta están alertando ¿a quién? Si yo le digo, señorita, ¿qué pasó cuando usted llegó a la sala? ¿A qué le estoy haciendo referencia a ella? A un suceso, ¿no? ¿Qué sucedió cuando usted llegó a la conferencia? A ver si algo le pasó, ¿no? Algo pasó, no queremos decir nada malo. Algo sucedió, ¿no? Todos aplaudieron en la conferencia, vamos a ponerlo positivo, ¿de acuerdo? Entonces, para esas técnicas tenemos que prepararnos. ¿Por qué? A ver, después del interrogatorio, ¿cómo podemos quitar credibilidad a un testigo? Hay preguntas que hacemos de contrainterrogatorio, aquí en la audiencia. Y lo que les estoy platicando no son cosas ni preguntas que se hagan por escrito, ¿eh? Los abogados aquí en la audiencia no traemos preguntas por escrito. Tenemos que saber, si tú eres la contraparte, tú no trajiste al testigo, tienes que saber cómo contrainterrogar al testigo. ¿Cómo? Con preguntas cerradas, preguntas sugestivas, pero la clave, colegas, que bien poquitos saben. El contrainterrogatorio solamente se basa en lo que él declaró en el interrogatorio. Díganme ustedes si yo puedo preguntarle, en su carpeta de investigación, en su entrevista, usted refirió este dato. ¿Puedo hacer esa pregunta en un contrainterrogatorio? No, ¿verdad?
porque finalmente es hacer referencia únicamente a algo que para el tribunal no existe. Por lo tanto, quiero ponerles a la reflexión esto. ¿Qué van a hacer ustedes o qué hacemos aquí en Nuevo León y tenemos que marcar más en técnicas cuando él no recuerda un dato? ¿Puedo ponerle de manera excepcional su entrevista para que la lea? Sí. ¿Eso está en nuestro código, en nuestra legislación nueva, en el sistema acusatorio de Nuevo León? Sí, sí está. ¿Y cómo se llama? ¿Lectura para qué? Para refrescar memoria. También llamado lectura para apoyo ¿de qué? A ver, los que están aquí en la conferencia, ¿quién sabe qué es una lectura para apoyo de memoria? Levánteme la mano. Ya, estamos en Nuevo León, todos saben, no me quieren decir que sí saben. ¿Nadie sabe? Sí, sí saben. Aquí tengo dos que sí, también tengo aquí adelante que sí. Los litigantes saben que es una lectura para apoyo de memoria. Tú lo vives en tu trabajo, tú lo vives en las audiencias. ¿A qué le suena una lectura para apoyo de memoria? ¿A qué le suena, licenciado? Claro. Imagínese que yo le hago esta pregunta y él me dice no recuerdo. ¿Le puede indicar usted al tribunal a qué hora se encontraba usted en la sala de juicios orales? No recuerdo. No recuerdo. ¿Puede decirlo, por favor, para efecto de registro de audio y video de la audiencia en el micrófono, por favor? No recuerdo. Los abogados, yo les comentaba en la mañana, de firmas importantísimas a nivel nacional, ha habido el caso que le dicen al juez en la audiencia, ¿y qué hago, juez? ¿Cómo le pongo la entrevista? Y decimos, es un abogadazo. ¿Y qué hago, juez? ¿Cómo? ¿Me acerco primero o le pido permiso a usted? Entonces, pero finalmente el abogado no llega a pedirle permiso hacia el juzgador para que le explique, tiene que saber el protocolo. Entonces les voy a enseñar, y aquí tengo Poder Judicial, tengo MPs, tengo defensores, vamos a unirnos por favor para que se exija ya que las técnicas las podamos hacer de pie. Es una reestructuración, pero a la larga van a tener de verdad audiencias más cortas y más ágiles, más entendibles, porque se les va a dar una exigencia a los abogados y entonces no cualquiera va a poder estar en una audiencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense los pasos que hay por una lectura. La pregunta es, ¿qué hago para que mi testigo que me dijo que no recuerda y que no tiene nada aquí a la vista pueda recordar una fecha que para mí es importante? Le voy a hacer preguntas como por ejemplo estas. ¿Se entrevistó usted previamente ante el Ministerio Público? Sí. ¿Recuerda si quedó registro de su entrevista? Sí. ¿Usted le puede indicar al tribunal cómo quedó ese registro de la entrevista? No recuerdo. ¿Usted lo leyó? ¿Perdón? ¿Usted leyó su entrevista? Sí. ¿Recordaría si se la pongo a la vista? Sí. Vieron que incluso aquí una pregunta él me dijo, no recuerdo. En la preparación de los testigos es importante que le expliquen los pasos para hacer esta lectura, porque si no, puede ser que mi contraparte cuando pida permiso me diga, señoría, relevancia, él dice que no se acuerda ni qué día es hoy, ¿no? Él no se acuerda ni qué tiene que hizo por escrito. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque si él sabe cómo es esta técnica, finalmente cuando yo le pregunte, ¿recuerda si quedó registro de esa entrevista? ¿Qué va a decir él? Sí. Que yo le ayudé, pero yo no puedo mover tampoco la cabeza así porque me regaña el tribunal. Pero finalmente va a decir sí. Después de esto, por el principio de igualdad y también por imparcialidad, le pido permiso al juez. ¿De acuerdo? Su señoría, permiso para acercarme al testigo y poner a la vista su entrevista. Y el juzgador, previo a que me otorgue, debe en control horizontal preguntar a la contraparte si existe ¿qué? Alguna manifestación. ¿Qué puede pasar? ¿Qué nos ha pasado en las audiencias en México? Le quiero poner a la vista una entrevista donde no viene ese dato al testigo. Le quiero poner a la vista su entrevista para un dato que refería si él había desayunado yogurt o se había desayunado leche. Si es relevante ese dato, si no lo es importante que lo aclare la contraparte, que lo pueda manifestar. Bueno, la lectura para apoyo de memoria es para datos relevantísimos, para no dilatar ¿qué? La audiencia. Pero después de que yo le pongo a la vista a mi contraparte la entrevista y posterior a que pido permiso para acercarme al testigo, entonces le pongo a la vista su entrevista y aquí es importante, Nuevo León, ayúdanos a desmentir ciertos mitos. Por alguna razón, en esta técnica a nivel nacional, los abogados hacemos esta pregunta que no les recomiendo que hagamos. ¿Reconoce el documento que tiene en las manos? ¿Por qué le pregunta si lo reconoce?
¿Lo quiero incorporar? ¿El documento, su entrevista, la voy a incorporar como prueba? Entonces, ¿por qué le pregunto si lo reconozco? Entonces, finalmente hay que pedirle que él lea y pedirle, algunos colegas te dirán en técnicas, también respetables, puede leer usted en voz alta la línea 2 del párrafo 3. Pero aquí lo importante, yo le recomiendo tanto en capacitaciones es, esta lectura no es en voz alta, porque lo que quiero es que el tribunal no se percate, en la medida de lo posible, que esta información la tiene producto de una lectura en voz alta ¿de qué? De su entrevista. Entonces, le voy a preguntar, ¿puede leer por favor en silencio la línea 2 del párrafo 3 de su entrevista? Sí. Le dan un tiempo razonable y consejo, pregúntele, ¿recuerda usted ahora? Sí. ¿Me permite su entrevista? Sí. La tomo y la vuelvo a dejar, esto es cuando estamos de pie, y le hago la pregunta. Ahora, ¿qué nos ha pasado en audiencias en México? Le hacen otra pregunta diferente. No, tiene que ser la misma pregunta, por lo cual no recordaba la información. ¿Queda claro? Para que él me diga, en este momento que era la hora, para que me refiera a la hora en la que estaba en ese lugar. Esta técnica es la única forma que tenemos, colegas, como excepción a la oralidad, para ponerle a la vista a un testigo su entrevista cuando no recuerda y previamente sí dio ese dato. Entonces, esto en técnicas de litigación lo tenemos que fortalecer. Pero yo lo llevé después, ya para ir cerrando un poquito la conferencia, en el contrainterrogatorio, que son las preguntas que hará mi contraparte. ¿Para qué? Para quitarle credibilidad. Preguntas cerradas, cortas, sugestivas. Pero yo en las capacitaciones les digo, ¿por qué en vez de llegar y primero que nada decirle, usted nos refirió la fecha exacta en la que estaba en esa sala, ¿cierto? Y llegar a atacarlo, tenemos que hacer un tipo de preguntas que yo veía con mis MPs, por ejemplo, que son para enmielar, lo decíamos así, para tratar de disfrazar mi ataque, retomando información de lo que dijo en el interrogatorio, pero para que él, si llega a la defensiva, porque sabe que el abogado que lo va a contrainterrogar no viene a apoyar su teoría del caso, no lo trajo a declarar, tienes que saber cómo hacerle preguntas para que en la medida de lo posible baje la guardia y después lo atacas inmediatamente. Usted acaba de referir que le gusta su clase de juicios orales, Sí. que incluso tomó una conferencia, Sí. que aprendió mucho, Sí. de alegatos de apertura, Sí. que supo el nombre de la maestra, Sí. que supo el tipo de preguntas permitidas en interrogatorio. Sí. Usted no dijo por cuánto tiempo estuvo en la clase. Todo el tiempo. De hecho, usted dijo que se salió 2 veces en un receso. Así es. ¿Se dieron cuenta? Antes de hacerle estas 2 últimas preguntas, le hice algunas otras para retomar lo que afirmativamente le iba a contestar con mucha facilidad. El contrainterrogatorio requiere técnicas. Y lo que por favor aquí les ruego, Nuevo León, es no hagan preguntas abiertas en un contrainterrogatorio. Este abogado, como testigo, aquí como testigo, ¿verdad? El licenciado que amablemente me apoya aquí, ¿verdad? Entonces, él no viene a apoyar mi teoría del caso si yo lo traigo en contrainterrogatorio. Él viene a apoyar la teoría del caso a mi contraparte. Entonces, el que yo le haga pregunta abierta, híjole, nos cuesta tanto trabajo que lo entendamos a nivel nacional y volvemos a lo mismo. ¿Y por qué usted no dijo si salió de receso o no? Para empezar la pregunta ni se entiende. Y segundo, cuando yo le pregunto por qué, ¿qué me va a contestar, colegas, el testigo que viene a apoyar a otro? ¿Me va a convenir la respuesta para mí que lo estoy contrainterrogando? Pues no. Entonces, tenemos que hacer preguntas cerradas, porque lo que queremos es quitar, ¿qué? Credibilidad. Y entonces, en un minuto, para cerrar poco a poco ya más, porque no puedo quedar hasta las 11 de la noche, ya me dicen que soy, y sí, literal, ¿verdad? No queda muy tarde. Quiero empezar a platicarles algo muy rápido. ¿De veras? En la etapa de investigación, defensores, defensoras, MPs, esto lo tenemos que ver. ¿Por qué? Si tú sabes que en un contrainterrogatorio el testigo de la contraparte no te va a facilitar esa información, valora si en la etapa de investigación es prudente que aportes y ofrezcas en la etapa intermedia un medio de prueba que puede explicarte a ti. Pero a veces decimos, es que no, porque yo no tengo la carga de la prueba, yo soy la defensora, yo soy la litigante. No, no es porque tenga la carga de la prueba, es porque tienes que adelantarte a las técnicas de litigación, porque tienes que adelantarte a la refutación. Entonces, si yo sé que producto de una pregunta cerrada, él lo va a aclarar, no me va a dar la debilidad que yo necesito, pues desde la etapa de investigación voy a prever y puedo aportar un medio de prueba para que aunque yo haga preguntas cerradas cumpliendo con la técnica de contrainterrogatorio, yo tenga a mi vez como defensora en el desahogo de pruebas de descargo, medios de prueba que a su vez puedan robustecer, agrandar, darle fuerza a mi teoría del caso.
Así nos podemos ir, interrogatorio, lo hace el abogado que trae el desahogo de medio de prueba. Contrainterrogatorio, quien va a quitar credibilidad, pero también va a probar las debilidades del testigo de la contraparte. Para aclarar, cuando le quitan credibilidad a tu testigo, después del contrainterrogatorio, yo podré repreguntar, podré hacer repreguntas, también conocido para algunos como el famoso redirecto que tenemos, que son repreguntas ya en México en técnicas de litigación, para que él pueda aclarar por qué en este caso, por ejemplo, no tuvo cierto receso. Pero después, para volver a atacar nuevamente, tenemos el recontrainterrogatorio. Vamos a ver así, colegas, que a través del interrogatorio, el testigo comunica la teoría del caso, se refuta con el contrainterrogatorio, se aclara para efectos de credibilidad en las repreguntas y se vuelve a atacar en el recontrainterrogatorio. Colegas, las técnicas no vienen descritas como tal en los códigos, pero vienen implícitas en el mismo, vienen en los principios rectores. Si no dominas las técnicas de litigación, no puedes hablar de desahogo de medios de prueba. Simplemente quiero cerrar con esto para ir viendo la reflexión y preguntas de ustedes. El artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos dice que toda persona, exclusivamente del acusado, tiene derecho a interrogar a testigos de cargo y a interrogar a otros testigos y que sus testigos de descargo sean interrogados. Quiero decirles, si no sabemos técnicas de litigación, ¿se puede cumplir, por ejemplo, este ordenamiento internacional? ¿Cómo podemos decir, no, es que sí se cumple el 14.3, mira, el acusado tiene derecho a interrogar, pero si no sé las técnicas, ¿podrá hablar realmente de un interrogatorio? Pues la verdad no, Por eso el sistema acusatorio, entre otros ordenamientos de índole internacional y también en materia de derechos humanos, gracias a esta reforma, además de la de 2008, la de 2011, nos permiten cumplir con esta metodología de audiencias, la oralidad, la inmediación, la contradicción, el que podamos tener estas técnicas para cumplir la legislación internacional y la legislación nacional. En esta parte del desahogo, también enfatizar que para quitarle credibilidad a un testigo, tenemos una lectura para evidenciar una posible contradicción, donde de igual manera le vas a poner la entrevista para efecto de que el testigo, después de respetar el control horizontal y que le ponga la contraparte en la entrevista, puede entonces leer, pero aquí sí va a leer en voz alta, el testigo, la parte, la frase que me dijo previamente en una entrevista y que ante el tribunal oral omitió, o que aquí cambió frente al tribunal. Algunos dirán, pero ¿no se supone que hay oralidad? Sí, hay oralidad. Entonces, ¿por qué le pongo a la vista su entrevista en el caso, por ejemplo, de un contrainterrogatorio o de un recontrainterrogatorio, inclusive si así lo permite tu estrategia, para poderle quitar credibilidad? Porque quieres enfatizar la duda razonable de un tribunal. Pero además, durante todo este desahogo tenemos las llamadas objeciones. Objeciones que están en doctrina, algunas en la legislación, algunos hablan de incluir algunas otras más en la legislación, pero finalmente no puedo citarlas yo aunque estén en la doctrina. Claro, porque la objeción es una forma de refutar, una forma de ejercer el principio de ¿qué? De contradicción, de estar ¿qué? En igualdad. En este desahogo de cada uno de los medios de prueba, primero de los medios de prueba de cargo y luego los de descargo, cerramos finalmente con los alegatos de clausura, los alegatos llamados de cierre. Un alegato que de verdad, Nuevo León, vamos a verlo con las técnicas, ese tema, esos hechos, esas pruebas, ese fundamento jurídico para esa actualización o para desacreditarlo como tal por la defensa, esa conclusión, pero el alegato de clausura, imagínate que el tribunal aquí adelante, después del desahogo de todos los medios de prueba, tú le vas a decir qué escuchó de cada uno de tus medios de prueba y qué es lo que no logró cumplir tu contraparte en cada uno de los medios de prueba. Pasos que a lo mejor yo contándoselos de manera breve, colegas, dirán, pues es muy sencillo. Aquí tengo colegas que junto a su servidor estamos en las audiencias que asesoramos. ¿Será sencillo hacer estas técnicas en audiencia? En la audiencia, aún y con la preparación, requerimos constante capacitación, requerimos abrirnos al nuevo esquema, pero también Nuevo León, como entidad líder a nivel nacional, y que en esta conferencia quise enfatizarte lo rico, la pasión que existe y las ventajas de las técnicas de litigación, que nos ayudes a innovar. Te tocó a ti ser el líder a nivel nacional, que tú, todos nos empujaron a nivel nacional a todos los demás. Pero ahora ya te toca innovar, te toca cambiar,
te toca demostrar que en las técnicas de litigación podemos hacer algo más. Los alegatos no se hicieron para leerse, porque en todo caso no hubiéramos cambiado su imparcialidad. Los alegatos están para comunicarse de una manera razonada, pensada, estudiada, de manera coherente a través de una teoría del caso. Las técnicas de litigación no son hechas para hacerse sentados, porque requiere agilidad, requiere conocimiento de la sala, dominio de la audiencia y dominio de las técnicas. Un documento como medio de prueba necesita que el abogado domine el protocolo de incorporación para que a través de preguntas con la inmediación y la oralidad sea capaz de hacer una adecuada incorporación. Un medio de prueba material, no puedo ponérselo al tribunal nada más yo como abogada, necesito autentificarlo, necesito que el testigo lo reconozca siguiendo técnicas de litigación. Entonces, lo que quise enfatizar con ustedes, con esta pasión, con ese cariño, pero también que estoy en una entidad líder que me motiva para hacerlo, es sin técnicas de litigación Nuevo León no podemos aplicar ya sistema acusatorio. Con técnicas de litigación hay una adecuada teoría del caso. Con técnicas de litigación cumplimos la legislación mexicana. Con técnicas de litigación, como las que te acabo de comentar, cumplimos la legislación internacional. ¿Parece fácil? No lo es. A lo mejor en capacitación es difícil, claro que sí. Pero los espacios están y acuérdate que esto es una mirada hacia adelante, sin retroceso y con la única incógnita que queda en cada una de nuestras cabecitas de decir, ¿cómo voy a adentrarme yo y cómo voy a participar yo, juez, MP, defensor, litigante, en un esquema que ya es una realidad en Nuevo León, una realidad a nivel nacional? No busquen el retroceso porque les voy a adelantar, no lo va a haber. Busquen mejor la oportunidad económica, laboral y académica de destacar. Es cierto, México está en proceso de implementación. Es cierto, nos falta mucho. Pero los mexicanos, en esa dignificación, en ese valor que tenemos, que es mucho y que somos capaces de trabajar en equipo, yo estoy segura que lo podemos hacer. Nuevo León, te invito a que innoves, te invito a que nos enseñes a nivel nacional ese tipo de técnicas y que el día de mañana todos vuelvan la cara a Nuevo León por una reforma integral y ejemplo a nivel nacional en técnicas de litigación. Muchísimas gracias. Y gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias el uso de la voz a la doctora Mirna, que le agradezco mucho, a la magistrada, y no sé si antes hay oportunidad para preguntas. Sí, claro. ¿Alguien tiene algún cuestionamiento, comentario, pregunta para la doctora Diana Cristal? Aquí se hacen las preguntas, en la audiencia no le puedes decir al juez, oiga juez, tengo una duda de la conferencia porque entonces el juez me va a regañar. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo quedó adelante? Claro. Y principalmente para el defensor, ¿verdad? O para el MP, poder mostrar su firmeza, su conocimiento, aparte de que ya lo debe de tener, ¿verdad? Pero demostrarlo con su postura, con sus gestos, con su forma de ser. Claro. Y de hecho estas técnicas hacen que nuestra forma de ser como que queden implícitas, como que ya es el día a día de nosotros. Sí, sí hay técnicas. La argumentación, por ejemplo, es una herramienta clave de los abogados. De hecho ya estaba, pero se daba como a veces talleres opcionales. Esto ya es materia indispensable. El saber hablar, el hacer las pausas, el tener ideas, el hacer estructura de ideas más concretas, pero también sencillas. La vista, por ejemplo, al tribunal, el que tenga dominio de mi cuerpo, y por eso enfatizo la necesidad Nuevo León de ponernos de pie. Cuando estamos sentados, no puedes saber cómo es estar parado y dominar. Habrá abogados que estén así o que estén con posturas. El cuerpo es sabio. Y si yo estoy haciendo esto todo el tiempo, yo no puedo estar pensando, no puedo hacer que mi cerebro se concentre en lo que le estoy diciendo al tribunal. Tengo que tener una posición, de hecho, entre otras se dice, en vez de estar con los pies totalmente así, esto es una posición bastante incómoda, tengo que estar con los pies un poco separados, las piernas. Antes de hablar tenemos que poner los pies un poco separados. La postura, de hecho, tampoco es estar así derecha porque esto es incómodo y bloquea que tenga yo aire.
sino que lo que en técnica se utiliza es, imagínense que tienen un pequeño hilo que los jala, entonces es una postura natural. La vista tiene que ser al tribunal y no podemos en lenguaje corporal, por ejemplo, decir ok o hacer esto, porque entonces también estoy siendo sugestiva o a veces hasta impertinente con testigos o incluso con el tribunal. Hay muchos talleres, por ejemplo, donde podemos saber cómo utilizar las manos. Las manos en las bolsas, por alguna razón es un poquito más de los hombres, que tenemos que quitarlas de las bolsas, los hombres, las mujeres no tenemos tanto eso, pero finalmente es una posición que no distraiga. Accesorios en audiencias llevamos muy discretos, para efecto, por ejemplo, yo esta no la llevo a audiencias porque distrae al tribunal, hace ruido, son seres humanos también. Por otro lado, también tenemos el que si utilizamos las manos, nos imaginamos una repisa a esta altura, imaginaria, donde lo que hacemos es mover a esta altura las manos, si es que te acomoda, porque también nos han dicho, bueno, me pongo así, pero yo en mi caso particular les platico, yo nunca en ninguna audiencia me acomodé con las manos así porque me sentía que no era yo. Pero finalmente, mientras tengas técnicas que tomes una y otra vez y te sientas cómo las desarrollas en la audiencia, esa es la mejor práctica. Pero por supuesto que lo que dices es totalmente indispensable para tener un grado de desempeño. Ahora, yo cerraría con esto, no es todo. El pararse bonito, venir con arreglos muy bonitos, pero no decir nada al tribunal, tampoco me creen. O sí, jueces, ¿verdad que no? Entonces, finalmente aquí no es llegar a hablar bonito, sino es llegar a tener idea perfectamente bien del sistema acusatorio, dominar mi asunto y las técnicas y saber cómo comunicarlas. Si no combino esos aspectos, esas habilidades, por eso aquí se abren las puertas para el abogado que se prepare y que quiere desempeñarse como el mejor a nivel nacional. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Tiene ella. Doctora, es objetable, ahorita nos decía que el contrainterrogatorio debía versar sobre la información que se obtenía del interrogatorio directo. ¿Es objetable que estén contrainterrogando de hechos que no se desprendieron de lo narrado por el testigo? Por supuesto que sí. Por el principio de economía procesal, por el principio de concentración y porque en las técnicas de litigación no podemos dilatar sobre información que no fue expresada en el interrogatorio. La única excepción, por ejemplo, es cuando en la pregunta, yo hago una, entre otras preguntas sobre lo que sí refirió, yo hago una en sentido negativo, por ejemplo. Usted, primero voy a hacer las positivas, usted acaba de referir que llegó al lugar de los hechos. Refirió al tribunal que vio a una persona. ¿Usted le indicó al tribunal cómo era la persona? Por ejemplo. Y de ahí es la única, por ejemplo, que puedo retomar. Pero si yo me sigo, ¿usted le indicó de qué color venía vestida esa persona? ¿Usted dijo a qué hora se fue? Eso tampoco me lo permite el tribunal porque de manera implícita, ¿qué estoy haciendo? Contando datos que no referiste en tu interrogatorio. ¿Sí me explico? Entonces, si acaso es una pregunta estratégica producto de otras varias, pero la regla general para evitar objeciones es yo contrainterrogo de lo que fue materia del interrogatorio, nada más. Otro dato que tenemos, la repregunta, jueces y MPs y defensores aquí presentes, no es para continuar el interrogatorio, porque ese también defectito lo tenemos todos. La repregunta versa nada más para aclarar sobre lo que se me quitó credibilidad en el contrainterrogatorio. Y a veces los abogados dicen, voy a repreguntar, pues voy a continuar con lo que me faltó del interrogatorio. No, ya no puede ser. Me van a objetar. ¿Hay una objeción también en ese sentido? Así es. Si no hay objeción, también tengo la desventaja porque el tribunal que domina las técnicas va a decir, no le voy a dar validez a lo que no fue producto de las técnicas permitidas en el sistema acusatorio. Y eso que dice la doctora es bien importante porque a veces, pues yo lo hago bien rápida la pregunta, Cristal, así no me objetan. Les digo, el tribunal conoce las técnicas. ¿Y te puede quitar credibilidad? Sí. Puedo incluso, me voy más lejos, puedo pedir la nulidad cuando el tipo de información en la cual le dio base al tribunal se basó en puras respuestas producto de una técnica no permitida. La respuesta es sí. Entonces, ¿me conviene hacer una técnica que no está permitida? No. Pérdida de tiempo y además, en otros estados que ha pasado y seguramente aquí también, los abogados tenemos reputación y no somos todos los que estamos en las audiencias. Qué pena que el juzgador diga, ay, mira, viene la abogada que hace puras preguntas o el abogado que hace puras preguntas
que son todos objetables y son producto de una pregunta que no se permite. Mejor que digan un abogado, una abogada que domina las técnicas y es ético en esa lealtad, no dilata y utiliza las técnicas que son permitidas. ¿Algo más? ¿Quedó clara la explicación como la dimos? ¿Sí? Para que fuera una conferencia interactiva, porque yo pedí de favor al Poder Judicial que me permitieran utilizar esta preciosidad de sala que se utiliza para simulación. ¿Quedó clara para todos los demás? ¿Sí? Bueno. Pues un aplauso. Bueno, ya comentamos que tenemos la magistrada, si la invitamos, magistrada, que nos acompañe, de verdad. Y bueno, a nombre del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León y en especial de la presidenta, la magistrada Graciela Guadalupe Bucana Ortega, y del consejero, vamos en su representación a entregar este merecido reconocimiento a la doctora Diana Cristal González Obregón, que a la letra dice: el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a la doctora Diana Cristal González Obregón por haber participado como ponente en la conferencia magistral dentro del marco de la segunda Feria Jurídica con el tema Sistema Penal Acusatorio, realizado en las instalaciones de la Sala Jorge A. Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, firmado por la licenciada Graciela Guadalupe Bucana Ortega, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, del licenciado Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura, y la de la voz, directora general del Instituto de la Judicatura. Monterrey, Nuevo León, a 21 de agosto del 2012. Hago entrega a la magistrada para que se lo entregue. Es todo un placer escuchar a la doctora Cristal. Invitamos que, bueno, ya tenemos inscritos, mañana solo son los funcionarios del Poder Judicial en el taller de mañana en el Instituto de la Judicatura, pero le paso el micrófono a la maestra Toñita para que nos dé todo este recordatorio. Nada más para recordarles el resto de las actividades que tenemos. Apenas es martes, nos quedan todavía 3 días más de actividades dentro de la Feria Jurídica. El día de mañana, a las 9 de la mañana, tenemos simulación del tribunal virtual por parte del equipo de la Dirección de Informática del Poder Judicial del Estado, y en punto de las 9:30 de la mañana tenemos una simulación de juicio oral en materia civil. Es dirigido por el juez Rogelio Escamilla. Entonces están invitados, y también en punto de las 12 del mediodía tenemos la presentación del libro del maestro José Vicente Trocoli Lugo, Evolución del Juicio de Amparo como medio de control constitucional. Está editado por Rúa. Entonces son algunas de las actividades que tenemos. Pasado mañana aquí tenemos al juez Alejandro Carlín, va a tener su simulación en punto de las 9:30 de la mañana en relación a juicio oral de garantía de adolescentes infractores. También están invitados cordialmente para el resto de las actividades, y los invitamos a que chequen dentro de nuestra página web del Poder Judicial del Estado el calendario del resto de las actividades que tenemos durante la semana. Como quiera, paulatinamente se las vamos recordando. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere. Que tengan muy buenas tardes.